Esto es propaganda. Esto es propaganda. Esto y esto también es propaganda. Y esto es propaganda. Todas estas fotos pertenecen al género de propaganda política, o como se prefiere llamar ahora, comunicación política. ¿Pero qué tienen todas en común? Bueno, pues que todas apelan a las emociones del receptor, es decir, a nuestras emociones, que somos quienes recibimos esta propaganda prácticamente todos los días. Todas intentan generar una empatía tanto por acercamiento a estos políticos o por odio a sus rivales. Y todas intentan provocar en sus receptores una acción muy concreta: que los votemos. Hoy vamos a hablar de propaganda, pero no de cualquier propaganda. La que acabamos de ver está a nuestro alrededor todos los días. La recibimos y la sufrimos prácticamente 24 horas, 7 días a la semana. A la que no estamos tan acostumbrados es a la que nos llega en tiempos de conflicto. Hoy llego con un tema muy calentito y lamentablemente casi siempre presente: la propaganda de guerra. La comunicación es inherente al ser humano. Nos comunicamos entre nosotros permanentemente, pero nuestras comunicaciones son muy variadas y sobre todo tienen diferentes intencionalidades. Cuando el proceso que llevamos a cabo es informativo, ¡Paco! ¡No queda pan!, simplemente pretendemos que el receptor de nuestra comunicación nos entienda, que quede informado. Pero la comunicación no es tan sencilla, porque los seres humanos tenemos nuestras cositas. Y entre esas cositas está otro tipo de proceso comunicativo, que es el de persuasión. ¡Paco! ¡Baja por una barra de pan!, cuya finalidad es provocar una respuesta en el receptor. ¿Cuál es aquí la movida? Que la información nunca va sola, nunca busca únicamente informar, y no, ni siquiera los periodistas buscan únicamente informar. Cuando yo digo ¡Paco! ¡No queda pan!, estoy informando. Pero un buen entendedor tal vez comprenda que al decirle a Paco que no queda pan, no solo quiero que Paco se entere de que no queda pan en casa, sino que quiero que Paco baje a por pan y compre una barra, una hogaza, un bollito o lo que sea. Pero para definir la propaganda no nos vale con decir que esta es un fenómeno de información y de persuasión al mismo tiempo. La cosa tiene más miga. Jeje. Da igual. Tenemos que desarrollar nuestra respuesta, como en los exámenes del instituto. La propaganda es un proceso de persuasión que actúa sobre todo sobre nuestras emociones, sobre lo más visceral, y espera una respuesta del receptor, o sea, de nosotros, acorde a las intenciones de quien la hace. Pero también es un proceso de información, sobre todo en lo que concierne al control del flujo de esta misma información. Es decir, la propaganda propicia un tipo de información y limita otro. Y aunque existe un tipo de propaganda racional que apela a nuestro juicio y a nuestra capacidad crítica, lamento deciros que es tan poco efectiva que no se usa. Es que los seres humanos somos más simples de lo que creemos. La propaganda va directa a lo que duele o a lo que amamos, para que no pensemos mucho y nos dejemos llevar por lo que sentimos, por nuestras emociones. La persuasión es natural a nuestra comunicación, se lleva haciendo desde el principio de los tiempos. Los seres humanos somos persuasivos en nuestras comunicaciones por naturaleza, pero para que exista la propaganda tiene que existir también un medio social complejo. La propaganda va ligada sí o sí a la existencia del Estado, y como va ligada a la existencia del Estado, esta puede ser propaganda civil, estatal, etcétera, o, claro, contrapropaganda. De hecho, voy a citar a Pizarroso Quintero: la historia misma no es otra cosa, en su origen, que un fenómeno propagandístico, y de hecho lo sigue siendo inevitablemente hoy en día, de manera más o menos explícita. Hace
Hace un tiempo hablábamos en este mismo canal acerca de cómo la Reconquista en su origen fue todo un proceso propagandístico por parte de Alfonso III para legitimar tanto su avance militar por el Duero como su posición como rey. Así que la propaganda tiene más años que Carracuca y lleva existiendo desde que existen las mismísimas sociedades complejas y los estados. Os dejo por aquí el vídeo para que veáis cómo ha funcionado la propaganda de la Reconquista y del concepto mismo de la Reconquista desde la Edad Media hasta nuestros días, porque lo que se inventó esta gente sigue haciendo efecto hoy en día, o sea, le salió bastante bien la jugada. Aún así, la propaganda, tal y como la entendemos y la conocemos hoy en día, empezó a desarrollarse durante la Primera Guerra Mundial y se refinó durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. A todos, como mínimo, nos suena la existencia de Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a entender la propaganda de una forma negativa, pasó a ser un concepto peyorativo. Antes existían ministerios e instituciones de propaganda con el nombre propaganda en sus títulos, ahora pues ya no, ahora se llaman gabinetes de comunicación política o de marketing. Así que por una parte esto es bueno porque somos conscientes de su existencia, pero por otra ha hecho que el Estado y los distintos grupos políticos camuflen su propaganda bajo otros nombres. Bueno, que me voy por las ramas, vámonos al periodo de entreguerras. Entonces se comenzó a estudiar la propaganda y a entender que esta consistía en el control del flujo de la información para dirigir a la opinión pública hacia un lugar muy concreto y manipular los modelos de conducta de la ciudadanía. Normalmente la propaganda tiene un carácter impersonal porque se lanza hacia un sujeto colectivo, hacia lo que conocemos como las masas. Nosotros somos las masas, chicos. Y por supuesto tiene un fuerte contenido ideológico o se refiere a grupos con ideologías determinadas. Básicamente es un ven con nosotros o ve contra ellos. Pero ¿cómo funciona la propaganda, Ángela? ¿Cómo podemos huir de las garras de la manipulación mediática? ¡Sálvanos del desastre! Bueno, la propaganda utiliza muchos medios y recursos y no siempre es fácil distinguirla. Pero María José García Horta estableció 4 mecanismos que utilizan los medios para colarnos gato por liebre. Primero, la simplificación de la información. Aquí tengo que añadir como cosecha propia que creo que hoy en día el asunto tira más hacia saturarnos con muchísima sobreinformación hasta el punto en el que ya no prestamos atención a nada que no nos provoque algún tipo de emoción. 2, la exageración y desvirtuación de los contenidos. 3, ya lo hemos dicho, la apelación a la emoción. Y 4, el tratamiento desequilibrado de las fuentes. Pero vamos a lo que íbamos en un principio y a desgranar todo esto despacito y con buena letra. ¿Cómo funciona la propaganda de guerra? María José García Horta y Jan Morelli tienen unos escritos impresionantes sobre los mecanismos que utiliza la propaganda en tiempos de guerra para colarse en nuestras cabecitas. Lamentablemente ahora estamos viviendo una guerra en riguroso directo y por primera vez no solo tenemos a los medios trabajando como locos para hacernos tragar propaganda de la OTAN y de Occidente si vivís en este lado del globo como yo, sino que también tenemos a nuestra disposición muchísimo contenido generado cada segundo en redes sociales. Fue este reportaje del Telediario de la Noche de Televisión Española el que hizo que me saltaran todas las alarmas y el que propició que hiciera este vídeo. Él ya es una leyenda, un tipo duro, ilustrado con un doctorado que se abre paso con su propio partido como alcalde de Kiev en 2014. Sus 2 metros y los de su inseparable hermano no pasan desapercibidos en la Plaza Maidán durante los sangrientos disturbios que reafirman a Ucrania frente a Rusia, y siempre ha esquivado las acusaciones de mafioso o de arribista. Conoce bien al enemigo porque su padre fue general del ejército soviético y ahora, con 64 kilómetros de artillería enemiga avanzando hacia su ciudad, insiste en que después de la guerra devolverán todo a su lugar, y es palabra de campeón. Man, what the fuck, ¿qué es esto? En fin, os dejo el link al vídeo en la descripción. Un discurso fundamental en la propaganda de guerra y que se ve desde el mismísimo principio del conflicto es
polarizarnos, nosotros y ellos, nosotros buenos, ellos malos. Esto nosotros no solo no hemos empezado la guerra, sino que tampoco la hemos provocado y además no la queremos bajo ningún concepto. Y si hemos empezado la guerra ha sido, por supuesto, por causas nobles. Llevamos semanas y semanas y semanas viendo vídeos y reportajes analizando lo malo que es Putin y hablando de sus razones para invadir Ucrania. Por supuesto, Putin es un dictador despreciable, pero la geopolítica es mucho más complicada que acusar a un solo hombre de todos los males para que Europa y Estados Unidos se laven las manos. Yo soy experta en comunicación, no en geopolítica, así que no me meteré en este berenjenal. Pero Cuello y Largo tienen un vídeo increíble acerca de este tema y de cómo Occidente ha metido mano en Ucrania durante el último medio siglo hasta hacerla explotar. Os dejo el vídeo por aquí y enlazado en la descripción. Así que el principal recurso de la simplificación en la propaganda de guerra es no solo polarizarnos, sino también polarizarnos contra un único enemigo. Puede ser una persona, un grupo o un país. Y esta enemistad que se genera contra este enemigo único también sirve para exaltar a otro grupo de personas o a otra persona en concreto. Esto hace que se reduzcan las alternativas de la población de a pie para posicionarse ante el conflicto que están viviendo. Y estas alternativas se vuelven binarias. No hay tonos grises en la propaganda de guerra, hay buenos o malos, y hay una forma correcta y una incorrecta de posicionarse. Para facilitar que nos creamos que nuestro bando es el de los buenos, porque al fin y al cabo la población de a pie nos encontramos de la noche a la mañana en un territorio controlado por una parte del conflicto, se emiten contenidos favorables al bando en el que nos ha tocado estar. Los medios no hablan de los puntos débiles o terribles del lado propio. Se ha hablado ya mucho y muy bien sobre esto, así que no voy a extenderme aquí, pero el batallón Azov, abiertamente neonazi, es llamado, por ejemplo, controvertido. El conocido y controvertido batallón Azov. Y se calla convenientemente la presencia de los grupos alt-right o neonazis en la defensa de Ucrania para lavar la imagen del país atacado. Pero es que los fines de esta guerra, entre los cuales se encuentra el control de un territorio hiperproductivo en un contexto de crisis energética, se enmascaran hablando de fines humanitarios, de lucha por la paz o incluso de deber sagrado, como decía Biden. Because they move once. Granted, if we respond, it is World War III, but we have a sacred obligation on NATO territory, a sacred obligation, Article 5. El apelar a nuestras emociones, como ya se ha dicho, no se queda atrás. La visceralidad es el resorte utilizado permanentemente para movilizar a la opinión pública e incluso puede decirse que la propaganda y la emoción son y han sido siempre consustanciales. Se nos está convenciendo de la increíble solidaridad europea cuando hace nada y ahora mismo estábamos o estamos rechazando refugiados de otras partes del mundo. En medios se cubre ampliamente la solidaridad de Europa y de sus ciudadanos acogiendo a las víctimas de la guerra. Los menores ucranianos son niños que necesitan protección tanto de los civiles como del Estado. Pero hace nada teníamos este cartel colgado en la Estación de Sol de Madrid. Y con esto no estoy diciendo que no haya que acoger a refugiados, estoy diciendo que hay que acogerlos a todos, independientemente del color de piel, de su religión y de su procedencia. Los sentimientos y las emociones son el recurso más potente que la propaganda de guerra puede usar contra nosotros. Las noticias y las crónicas se están centrando estos días sobre todo en el sufrimiento humano. Entrevistas en las ciudades destruidas, vídeos de gente que espontáneamente toca música en un búnker y que luego son utilizados por los medios, reportajes sobre los eternos viajes de los refugiados desde Ucrania hasta la frontera para llegar a otros países. Pero no podemos olvidarnos de la selección de las fuentes. ¿Qué fuentes están escogiendo los medios para hacernos llegar las noticias? El control, la selección de qué información se va a retransmitir y cuál no es fundamental en tiempo de guerra. Y puede que para nosotros en este lado del mundo sea mucho más fácil ver cómo Putin ha ido haciendo un control más exhaustivo y más cerrado y más autoritario de los medios rusos. Eso sí, hoy en día ejercer este control férreo es más difícil porque todos o la inmensa mayoría de nosotros tenemos un móvil e internet. Podemos ver múltiples versiones de distintas personas en diferentes partes del mundo
Y este nuevo contexto en el que cada receptor también es un emisor no está del todo estudiado. Lo que sí que está estudiado es el contexto. Lo que no está tan analizado es cómo puede funcionar la propaganda de guerra en un mundo en el que todos somos receptores y emisores al mismo tiempo. Por eso en estos días y en los que vendrán nos toca aprender a ser críticos con la información que nos llega y que consumimos. Y ser siempre conscientes de que los mass media, que se consideran a sí mismos los adalides de la verdad, en realidad solo comunican en función de sus propios intereses y también de los del Estado. Espero haberos iluminado un poco acerca de qué es la propaganda y cómo funciona, sobre todo en tiempos de conflicto. Pero el flujo de la información durante una guerra no se limita a la propaganda. Os recomiendo un montón que ahora, en cuanto termine mi vídeo, os vayáis directos al vídeo de Infusión Ideológica que os dejo por aquí o por aquí, en el que habla acerca de la desinformación y la censura a las que estamos expuestos tanto en este como en otros conflictos. Ya sabéis que podéis apoyarme en Patreon suscribiéndoos, dando un like, comentando o compartiendo el vídeo. Nos vemos en el siguiente. De momento, espero que vosotros os quedéis por aquí viendo tanto el vídeo de Cuello y Largo como el de Infusión Ideológica. ¡Adiós!